Vamos a hablar hoy sobre un señor, Alexandre de Rhodes, y su expedición al Vietnam. Pero ya vamos a ver. Primero vamos a ver quién era Alexandre de Rhodes, que nació el 15 de marzo de 1591 en Avignon. El lugar era entonces, y desde el reinado del Papa Clemente VI, una ciudad que recibía a los hebreos. Y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, de donde habían tenido que huir. Naturalmente, cuando se había decretado, ¿no?, la expulsión de los hebreos de España, que fue en 1492 justamente. Sí, fue un año que sucedían toda clase de cosas. Esta aborrecible, desde luego, ¿no? Pero también fue el año del descubrimiento, el año de del triunfo final sobre los islámicos, en realidad. El año que se reconquista Granada, no fue un triunfo final sobre los islámicos, ni mucho menos. Y también el año, me parece, en que se publicó la primera gramática castellana. Bueno, lo digo porque sí. El caso es que salgamos de España, salgamos de 1492 y vamos a Avignon, donde está naciendo, desde hace un rato ya, este señor Alexandre de Rhodes. Bueno, durante algún tiempo la familia mantuvo en secreto sus creencias, eran judíos, ¿no? Se los llamaba, a los judíos que habían tenido que convertirse, se los llamaban con un gesto de amplitud y tolerancia, marranos. Pero Alexandre entró en la orden de los jesuitas y después de sus estudios decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados indipetae, es decir, los que viven a la espera de pasar a Indias. Se anotó para venir a América. Dice, bueno, soy jesuita, voy a dar a América, convierto unos cuantos y listo, ya está. Pero en realidad no quería venir a América. A Rhodes lo que le encantaba era misionar en el Extremo Oriente. Y años más tarde le llegó esa posibilidad. En 1622 se embarcó desde Portugal hacia el Japón. Luego de un viaje terrible, que no voy a contar, Alexandre llegó al Japón. Había atravesado tempestades, hambre, pestes, en ese orden. Cuando puso un pie en la costa japonesa, qué curioso, ¿no? Cuando puso un pie, tuvo que volver a embarcar. Y supongo que habrá estado el poco rato que estuvo en el Japón saltando en una pata. Pero recuérdese que las férreas leyes de los shogun prohibían la entrada de extranjeros al país. El Japón estuvo cerrado al occidente hasta hace 200 años. 300 años. Que es mucho. Digo que es mucho avanzar en la historia cerrado. En 1622 estaba cerrado, no podías entrar. Entonces Alexandre de Rhodes decidió desviarse. Digo, bueno, ya que no me dejan entrar, voy a ir a otro lado. Ya que estoy en el Extremo Oriente, voy a ir a otro lugar. Y así llegó al Dai Viet. El Dai Viet, el gran país, región que se llamará más tarde el Vietnam, el país del sur. Después de varias horas de conjetura, uno puede llegar a la conclusión de que Viet quiere decir país, Nam quiere decir sur y Dai quiere decir gran. De modo que el idioma del Vietnam, el vietnamita, es facilísimo. País se dice Viet, sur se dice Nam y gran se dice Dai, y todo por el estilo. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. Cada semana lo invadían hordas chinas. Hordas chinas ya es una forma despectiva de señalar las invasiones, que siempre eran hordas, nunca eran ejércitos regulares. Bueno, es cierto que es muy difícil que uno sea invadido por una generación de universitarios, por ejemplo, pero bueno, hay otros nombres colectivos un poco más decentes. En el año 111,
antes de Cristo, el lugar se integró al imperio de la dinastía Han. Me parece un poco difícil, a ver. Pues bueno, ahora me voy a fijar bien. Desde ese momento se reemplazó a la nobleza local, los nobles de ahí del Dai Viet, fueron reemplazados por administradores chinos. Entró también el confucianismo, y sería mejor todavía el confucianismo, para que no confundir las enseñanzas de Confucio con la confusión general. El caso es que este se convirtió en la creencia nacional y la lengua china se introdujo como expresión oficial y literaria. Se adoptaron los ideogramas chinos como forma escrita para la lengua vietnamita hablada. De suerte que vino a pasar allí lo que pasaba en la misma China con distintos dialectos que tenían, sin embargo, los mismos ideogramas. Los dibujitos, los ideogramas, los signos, vamos. Sí. Los signos, no representaban sonidos, sino ideas y cosas. Entonces había para una mesa un ideograma. Para nombrar la mesa se escribía de una manera. Pero no tenía oralidad. Tenía oralidad, pero, por ejemplo, en el norte, mesa se decía le, y en el sur, king, pero se dibujaba igual. De suerte que usted podía entenderse por escrito con gentes que no lo hubieran entendido si usted hablaba. Y esto sigue hoy. Esto es así hoy. Bueno, desde ese momento, desde el momento en que los chinos se apropian de este asunto, las revueltas de las aristocracias locales del Vietnam fueron constantes. Recién en el año 939, las tropas vietnamitas derrotaron a los chinos y declararon un estado independiente gobernado por distintas dinastías. La primera fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno. Bueno, la sociedad vietnamita se convirtió en un reflejo de la sociedad de la China. Algunos podrían decir un pálido reflejo de la sociedad china. Siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en la China, estamos hablando alrededor del año 1200, recuérdese que cuando llegó Marco Polo a la China, lo que encontró fue un emperador que era mongol, pero le pareció que era chino. Bueno, los ejércitos de Kublai Khan, después de apropiarse de la China, atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar aquella región con el imperio chino, pero los mongoles no pudieron entrar y fueron derrotados. Muy bien, en 1428 Le Loi ascendió al trono como primer emperador de la dinastía Le, luego de derrotar un último intento de los chinos de ocupar Vietnam. Cuando Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam en el siglo XVII, dos clanes aristocráticos ejercían el poder y el país estaba dividido y en guerra. Y justo llegó el tipo. La Cochinchina, con Hue como capital, era uno de los dos países. Y Tonkin, con Hanoi como capital, como ciudad más importante. La visita de Alexandre de Rhodes osciló entre esas dos regiones y favoreció a los señores de turno para ver si podía convertir a alguien. Alexandre era un hombre alto, de rostro alargado, con grandes ojos salientes, con una gran nariz recta y larga barba negra. Era cualquier cosa. No lo reconoceríamos jamás con esas descripciones. La verdad es que esta región, lo mismo que el Japón, era bastante hostil con los extranjeros. Pero sabían también que la única forma de hacerse fuerte frente al poderío chino era apoyándose en algunas potencias extranjeras que ya andaban por la región. Ojo. Así, Alexandre de Rhodes pudo desembarcar en la Cochinchina de la mano de comerciantes portugueses que andaban por ahí comprando de todo en el oriente.
Y allí se encontró con lo que él llamó una cultura frágil, es decir, se hablaba una lengua derivada del chino que utilizaba caracteres simplificados, que se llamaba nom. En todos lados se practicaba una religión que mezclaba elementos del confucianismo y del daoísmo con el budismo. Y Alexandre aseguró que pronto admitirían una inspiración venida de afuera. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, ¿no? Pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente allí contemplaba con miedo al que no hablaba su idioma, entonces no se dejaban convertir. Rod, en cambio, tuvo una asombrosa habilidad para hablar con una lengua que algunos en Europa consideraban incomunicable para los occidentales. Cuando escuchó por primera vez hablar a los vietnamitas, Rod creyó oír a los pájaros. 6 meses después de su llegada ya podía predicar en la lengua de la Cochinchina. En 3 semanas, un muchachito del país, tan dotado que comprendía casi al instante todo lo que el misionero quería decir, le enseñó los diferentes tonos, las intensidades, los volúmenes de la pronunciación del dialecto. Rod fue el autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. En Cochinchina reinaba Sai Wong. Pronto Alexandre convirtió a la prima del rey y la llamó María Magdalena, no sé cómo se llamaba, ¿no? La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que se pasó de largo, suscitó reacciones. Al rey no le importaba nada, a Sai Wong. Estaba preocupado por la prosperidad del reino y por el tráfico de los portugueses. Quiero decir, para él el tráfico de los portugueses que traía Alexandre bien valía algunas misas. Pero no estaba interesado en la religión verdaderamente. Ahora muy bien, un día la flotilla de comerciantes portugueses no vino más y Alexandre no se pudo apoyar en ellos. Y a partir de entonces las recriminaciones de los adversarios de Alexandre parecieron más fundadas. Lo echaron con el argumento de que sus prédicas atraían sobre los campos la sequía y sobre las caras los insectos molestos. Algo bastante razonable, desde luego. En 1627, ¿qué hizo Alexandre? Se fue a Hanoi, se fue al otro país, a Tonkin, la otra parte del país dividido, ¿no? Y allí gobernaba el Chua. Chua quiere decir rey. Estamos aprendiendo vietnamita enseguida. El rey que se llamaba Trinh Trang. Es un nombre un poco festivo para un rey que pretende ser tomado en serio. Medio de rinraje, parece. Sí. Una muchedumbre de curiosos se agolpaba en el muelle cuando él llegó, impaciente por ver la carga del navío, más que al tipo, ¿no? Alexandre aprovechó esta ocasión, esta muchedumbre, para arengar a los mirones en su lengua, ¿no? Y desde lo alto lanzó inmediatamente un sermón. Aprovechó que estaban todos mirando a ver qué traían los barcos, sermón. Y el rey Trinh Trang recibió al jesuita. Un detalle curioso. Rod, como otros, entregó al rey un reloj mecánico, un libro de matemáticas en chino y otro del cielo y de los astros. Y después recibió regalos del propio rey, quien también pretendía convertirlo. El rey le empezó a regalar cosas a él para convertirlo, andá a saber a qué religión. Al final terminaron amigos y Alexandre pudo construirse una casa cerca del Palacio Real. Mirá, pronto personajes del más alto rango se convirtieron al cristianismo, empezando por ¿quién? Por la hermana de Trinh Trang, que la bautizaron con el nombre de Catalina. Catalina arrastró tras de sí, es una forma de decir, ¿no?, a varias personalidades de la corte y en particular a su madre, a la madre de Catalina. Catalina era poetisa y predicaba en verso. Escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación hasta la venida, la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión del Cristo. Todo en vietnamita, pero en verso. Rod utilizaba otras armas. Como sabía que a los vietnamitas de Tonkin les gustaban los espectáculos y la música,
multiplicó las manifestaciones donde se mezclaban juegos, cantos, danzas, sainetes. Tomaba como pretexto las ceremonias religiosas y hacía verdaderas juergas. Lo hizo tan bien que a los 2 meses había bautizado a 3.500. Ah, la pelotita. Qué manera de bautizar. Los convertidos tenían demasiado entusiasmo. Algunos hacían 15 días de marcha atravesando los arrozales y las selvas para venir a confesarse con Alexandre. Pero también llegaron las reacciones. Las concubinas reales de Trin-Tran, asustadas ante la idea de que el rey se hiciera cristiano y monógamo, provocaron una revolución. Calculá, yo estoy fenómeno aquí en el harén de Trin-Tran. Si el tipo se me hace cristiano y monógamo, mi negocio se acabó. Sí, pero por ahí la elige a usted. Sí, bueno, pero no me conviene. ¿Me interpreta, señor? Bien. Y entonces conspiraron, se aliaron con algunos guardias para persuadir al rey de que los misioneros en realidad se carteaban en secreto con sus enemigos del otro lado del país dividido, de la Cochinchina. Estos mismos delatores, estos mismos psicofantas, acusaban a Alexandre de utilizar agua de muerto y que así iba a despoblar el reino para servir a los intereses de sus enemigos. El argumento extraía su fuerza de la práctica del bautismo de los moribundos. Rod bautizaba y pretendía convertir a todos sin distinción de edad. El rey no sabía qué pensar, pero al final sus mujeres, imagínate, cada noche le ponían la cabeza así a Trin-Tran, lo convencieron de que el jesuita era un brujo cuyo aliento podía matar. Quizá había algo de cierto en esto. Y así que llegó un momento en que todo el encanto de Alexandre no pudo contra estas razones. El rey ya no lo llamó para conversar. Cuando lo recibiera de lejos, pero además el rey parece que era un poco sordo, entonces las conversaciones se realizaban a través de un eunuco que llevaba y traía, repetía todo, pero ese eunuco había sido sobornado por las concubinas y tergiversaba todo lo que Alexandre decía. Ni siquiera la predicción de un eclipse de luna sirvió. Usted sabe que los eclipses de luna sirven para convertir personas al cristianismo. ¿Ah, sí? Basta con predecir un eclipse de luna, cuando usted acierta, el tipo se hace cristiano. Y hasta ahora no creía, pero después de ver esto, creo. Pero no sirvió. Trin-Tran, el rey, promovió un edicto, que tengo acá justamente. Es el original, ¿eh? El original. Prohibimos, bajo pena de muerte, a nuestros súbditos que concurran al encuentro de bonzos extranjeros o que abracen la ley que predican. Y lucharon. Pero parece que el jesuita era muy bravo y mientras navegaba en la nave que lo deportaba, convirtió al capitán y a 80 de la tripulación. Y con ellos volvió a la Cochinchina. Seguidores. Eran viajes largos, se aburría la gente. Pero no le fue bien, porque apenas bajó fue detenido y condenado a muerte. Lo salvó a Cochinchina, que es ir al otro lugar, Lo salvó la prima del rey Saiwón. ¿Se acuerda? La primera que convirtió, María Magdalena, ya se llamaba. Sí. Y bueno, le salvó la vida. Y entonces no le cortaron la cabeza, pero sí lo expulsaron. Y volvió entonces el jesuita a Occidente, jamás volvió al Vietnam. Murió en 1670 a la edad de 79 años, predicando el cristianismo, quizá en el lugar más difícil de todos, Isfahan, una ciudad del Irán que durante mucho tiempo fue capital del Estado. Allí murió el querido Alexandre de Rod. Fue uno más de los muchos jesuitas que fracasaron en la tarea de cristianizar el Oriente, un fracaso que se ve claramente. He ido a la discoteca
aproveché para tratar de convertir al discotecario, que si bien es un hombre occidental, Es un desastre. se ¿no? convirtió al budismo, porque se ve que lo visitaron unos tipos que le tocaban el timbre. Sí, los budistas no van tocando timbre, No, me los parece. budistas no tocan timbre y no les interesa mucho convertir. Sí, es verdad. No, bueno, pues se puede ser cristiano y budista, ¿no? Y entonces no se dejó, traté de convertirlo, pero él no quiso, no, tampoco. Pero si es un hombre, no tiene ni siquiera espíritu. No importa, pero ese día se ve que había escuchado algo de los budistas, no sé qué, y estaba budista aquella mañana. Entonces, al final, después de mucho rogarle, él dijo que él se había hecho vietnamita también. ¿Y cómo? ¿De Porque qué él forma? creía que uno podía adoptar una religión, cambiar de religión y también de nacionalidad, ¿por qué no? Dijo que él se había hecho ciudadano vietnamita en la embajada. Ah, Pero fue hacer el mentira, trámite y todo. señor, Era es raro. mentira. Y que ahora vivía en perpetuas nostalgias del Vietnam, lugar que no había pisado jamás. Pero Todo para justificar la nostalgia en la que vivió siempre, sí, discúlpeme. es probable. O tal vez para justificar el disco que me dio, ¿Qué le dio? que es Lejana Tierra Mía. Me juró que su tierra era el Vietnam, por lo tanto que el disco aludía directamente al tema que nos ocupaba esta noche. Así que escucharemos esta bella canción que se llama Lejana Tierra Mía y que está inspirada seguramente en el Dai Viet, en el gran país, también llamado Vietnam, país del sur.